Hoy vamos a meternos de lleno con una de las instituciones más importantes y, a la vez, más polémicas de nuestro tiempo, la familia. Y para analizarla, tenemos una guía de lujo, la historiadora y psicoanalista Elizabeth Roudinesco. Y de entrada, Roudinesco nos lanza una pregunta que, la verdad, nos sacude un poco. ¿Esto que sentimos como una crisis de la familia es de verdad un colapso? ¿O se trata más bien de una transformación profunda e inevitable? Y para guiarnos en este laberinto tenemos a Elizabeth Roudinesco. Y aquí está lo interesante, ella no es solo historiadora o solo psicoanalista, es las dos cosas. Esa doble mirada es clave porque le permite ver tanto los grandes cambios sociales a lo largo de la historia como meterse en la cabeza de las personas, en sus miedos y deseos. Muy bien, arranquemos. Para poder entender por qué hoy hablamos de desorden, primero tenemos que hacer un viaje al pasado, ¿no? A ver cómo era ese supuesto orden familiar que durante siglos pareció tallado en piedra. El centro de todo ese universo, el sol de ese sistema, era la figura del padre. Roudinesco nos muestra un cambio fascinante. Pasamos de un padre que era casi un dios soberano, con poder sobre la vida y la muerte, a lo que fue el patriarca burgués del siglo XIX. Ojo, este nuevo padre ya no era la ley misma, sino más bien una figura de autoridad moral. Era el que traía el pan a la casa, el proveedor de una familia que, y esto es nuevo, empezaba a idealizar la idea de casarse por amor y el rol de la madre. Y ese modelo, el burgués, se apoyaba en tres pilares pero bien firmes, ¿eh? Primero, la autoridad del marido, indiscutible. Segundo, la mujer relegada al hogar. Y tercero, los hijos en una posición de total dependencia. Esto no eran solo costumbres, eran los cimientos que aseguraban que todo funcionara y que el patrimonio se pasara de generación en generación. Un sistema cerradito y perfecto. Pero, como en toda buena historia, algo tenía que pasar. Y pasó. De repente, una fuerza arrolladora entra en escena y empieza a mover esos cimientos. Roudinesco lo llama la irrupción de lo femenino. Y aquí es donde empieza el verdadero desorden. Claro que esto no pasó de un día para otro. Fue todo un proceso. Roudinesco lo desarma en varias etapas. A ver, a finales del siglo XIX, el psicoanálisis de Freud empieza a cuestionar, desde la teoría, esa figura todopoderosa del padre. Luego, a principios del XX, las mujeres empiezan a levantar la voz, a reclamar su derecho a sentir placer, a ser las heroínas de su propia vida. Y el golpe final, digamos, llega a mediados de siglo con los anticonceptivos, que por fin les dieron el control real sobre sus cuerpos. Y para que se hagan una idea del miedo que esto generaba, escuchen esta cita del escritor Émile Zola de 1899. Se quejaba de que el nuevo ideal de belleza era una mujer delgada, casi estéril. O sea, el pánico venía porque la mujer ya no era vista solo como una máquina de tener hijos, se estaba liberando. Y eso, para la época, era una amenaza total al orden social. Y acá viene lo más interesante, el famoso efecto dominó. Porque esto no se trató solo de las mujeres. Al poner en jaque la autoridad del patriarca, se abrió una grieta, y por esa grieta empezaron a asomarse otras voces que antes estaban calladas dentro de la familia. Los niños, las personas homosexuales, todos empezaron a reclamar su propio lugar y sus propios derechos. Y si pensábamos que eso fue un gran cambio, agárrense, porque ahora entramos en la era moderna, donde la tecnología pisa el acelerador a fondo. Si la liberación femenina fue el primer desorden, lo que vino después trajo miedos que nadie se hubiera imaginado. Primero, la procreación asistida. Pensemos un segundo en lo que esto significa. Es radical. Por primera vez en la historia de la humanidad, la ciencia podía crear vida sin necesidad de un acto sexual. De repente, tener hijos ya no dependía del deseo, ni del amor romántico, ni siquiera de tener una pareja hombre-mujer. Después llegó la maternidad subrogada. Esto rompió en 1000 pedazos la idea tradicional de madre, porque de pronto podíamos tener una madre genética, la del óvulo, una madre gestante, la que lleva el embarazo, y una madre social, la que cría. ¿Se dan cuenta? Se crean lazos de parentesco totalmente nuevos y súper complejos. Y ya en el horizonte, como el desafío final, está la clonación. Aunque en humanos es todavía ciencia ficción, la sola idea de reproducirse sin mezcla genética, de crear una copia, bueno, eso sacude hasta la última fibra de lo que entendemos por ser hijo de alguien, por tener un linaje. Entonces,
Con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón, la que le quita el sueño a muchísima gente es, ¿va a sobrevivir la familia a todo esto? Si la biología ya no es el destino, ¿qué nos queda? Y justo acá, cuando parece que todo se va a pique, es donde Rudinesco nos pide que demos un volantazo, que nos cambiemos los lentes con los que miramos el problema. ¿Y si no es una destrucción? ¿Y si en realidad estamos viendo una increíble transformación? Por un lado está el miedo popular, ¿no? La idea de que la familia se está acabando. Pero por otro lado, miren la tesis de Rudinesco. Es totalmente distinta. Ella dice, un momento, los grupos que antes estaban afuera, las mujeres solas, las parejas del mismo sexo, no quieren destruir la familia. Al contrario, lo que buscan es entrar, ser parte de ella. Que la definición de familia se haga más grande para que ellos también quepan. Y el resultado de eso, bueno, es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde la diversidad ya no es la excepción, sino la nueva norma. Vemos familias con un solo papá o una sola mamá, familias con 2 papás o 2 mamás, familias ensambladas que son como un rompecabezas de afectos, e incluso varias generaciones viviendo juntas. Es un mosaico de posibilidades. Ahora, claro, tanta libertad viene con una cuota de responsabilidad. Y acá Roudinesco se pone su sombrero de psicoanalista y nos dice algo clave. En este nuevo mundo ya no vale echarle la culpa de todos nuestros problemas a papá y a mamá. Con más libertad para elegir nuestro camino, llega un momento en que cada uno tiene que, como se dice, hacerse cargo de sí mismo. Bueno, y así llegamos al final de este viaje. La pregunta entonces es, ¿nos espera un futuro de caos, de desorden? Roudinesco nos invita a pensar esa palabra desorden de una forma completamente nueva. Y esta es la idea central, el corazón de su argumento. La palabra desorden no tiene por qué ser mala. Para Roudinesco no significa colapso, significa transformación. Significa que las viejas estructuras tan rígidas se rompieron para dar lugar a algo mucho más flexible, más diverso y al final más fuerte. Y ahí está la gran lección, ¿no? La verdadera fortaleza de la institución familiar no fue nunca su rigidez, sino todo lo contrario, su impresionante capacidad para adaptarse. Ha sobrevivido miles de años no por ser una roca inamovible, sino por ser como el agua, que siempre encuentra su cauce. Entonces, la pregunta con la que nos quedamos no es si la familia va a sobrevivir. La historia nos dice que sí. La verdadera pregunta es para nosotros, para hoy. Si este desorden, esta maravillosa diversidad, es nuestra nueva realidad, ¿qué significa familia hoy en día?